Seducción capital con el tropicario del Jardín Botánico. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital, el espacio de participación de ustedes televidentes de este medio de comunicación público de la Bogotá Región. Gracias por acompañarnos. Hoy continuamos conversando sobre nuestras publicaciones en redes sociales, las cuales han tenido una gran acogida por parte de ustedes. Por ejemplo, este video divulgado en el Instagram de Capital en la sección de Bogotá en Story Times. ¿En Bogotá está el tropicario más grande de Latinoamérica? ¿Qué? Bogotá en Story Times. Apuesto que conocen el Jardín Botánico de Bogotá. O al menos han pasado por aquí, o han escuchado o leído algo sobre él, o han soñado con él o algo. Pero me atrevo a decir que no todos saben que justo en el corazón de nuestro jardín se encuentra un gran tesoro de cristal. Un tropicario. Y no es cualquier tropicario, es el tropicario. El espacio cuenta con 6 domos, 5 de colecciones vivas y 1 para exposiciones temporales, en los cuales se reproducen las condiciones bioclimáticas originales de algunos de los ecosistemas más representativos de Colombia. Este tropicario actualmente cuenta con cerca de 617 especies vegetales de todo el país, repartidas en 3.800 metros cuadrados. Pero, ¿cómo se mide eso? Pues digamos que es el invernadero más grande del continente, no más. Venga, le cuento un dato coctelero, ahí de chévere. Este complejo es un orgullo para la arquitectura colombiana, pues recibió el Premio Mundial Hábitat Social y Desarrollo 2020 y otro a la excelencia en arquitectura sostenible. No solamente es una obra bastante vistosa, sino también es muy moderna, pues cuenta con la tecnología necesaria para que las plantas se sientan como en casa y así facilitar su cuidado y conservación, para que no digan que los bogotanos somos malos anfitriones. Así que ya saben, si quieren visitar un lugar donde la ciencia, la conservación del medio ambiente y la cultura convergen, deben visitar el tropicario del Jardín Botánico. Es que es un pedacito de Colombia aquí en Bogotá. ¿Ya conocían el tropicario? Cuéntenos su experiencia en los comentarios. Y si aún no lo han visitado, ¿qué esperan? Yo soy Johan Martínez y ya saben, en Bogotá cada rincón tiene su historia. Bogotá en Story Times es una serie de videos cortos sobre lugares emblemáticos de la ciudad que vale la pena visitar. Algunos de estos lugares que desconocemos, otros que no hemos vuelto a visitar durante muchos años. Bogotá en Story Times exalta la riqueza social, cultural, arquitectónica, patrimonial o histórica de esos lugares. El video sobre el tropicario dejó embelesado a Alberto Asensio, un mexicano de 23 años, estudiante de ingeniería agrónoma de la Universidad de Guadalajara, que se vino a estudiar a Colombia cautivado por la riqueza de nuestras flores. Conversamos con él desde una finca en La Ceja, en el departamento de Antioquia. Alberto comentó en el video: No lo conozco, pero debo ir. Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy satisfechos, muy contentos de tenerte a ti hoy en nuestro programa. No solamente porque eres un joven, sino porque eres mexicano y te has venido al departamento de Antioquia a continuar tus estudios de agronomía. Empecemos por ahí esta conversación. Se me hace una carrera muy bonita, muy noble. Uno normalmente piensa que es como se siembra una semilla o se pone una plantita, se riega y pues ya, listo, ¿no? Tiene que salir bonita la fruta o la flor o lo que sea. Pero no, realmente es un proceso mucho más complejo, más estudiado, que se tiene que estar innovando constantemente. Entonces fue por ese lado que dije, es una carrera interesante que tiene mucho provecho y tiene mucho mercado laboral también. ¡Qué bien! ¿Y por qué te seduce venir a Colombia? En lo que yo me quiero especializar es en la producción de flor para corten especialmente. A mí lo que me interesa era la producción de exportación. Y bueno, Colombia es reconocido mundialmente como los productores de flor para exportación, por la calidad, la cantidad, la variedad que tiene incluso. Pues ¿por qué no intentarlo, aprender con los mejores, lo que me interesa? Entonces fue por eso que elegí y decidí llegar aquí a Colombia. Y en particular Antioquia, ¿por qué? Cuando los cultivos de flores, entiendo yo, la mayoría están más del lado de Bogotá, más que de Antioquia. La investigación que yo hice, ahora sí que yo entré en internet, puse zonas productoras de flor en Colombia y me salía, como tú mencionas, la sabana de Bogotá y la región de Antioquia. Entonces yo empecé a buscar empresas productoras de flor en la sabana de Bogotá, empresas productoras de flor en la región de Antioquia. Y así fue buscando una y fue mandando correos. Bueno, desafortunadamente no me contestaron muchas, pero 2 que sí me contestaron se encontraban justo en
en esta parte de Colombia, en Antioquia. Entonces fue así como llegué a Colombia y en específico pues a la región de Antioquia, que donde yo me estoy quedando es en el municipio de La Ceja, que es cerca donde se encuentra la finca de flores en la que yo estoy haciendo mis prácticas profesionales. Entonces estás como estudiante, pero al mismo tiempo como practicante desde el punto de vista laboral. Yo desde México hablé al SENA y a mí el SENA me dijo, nosotros no podemos trabajar con universidades mexicanas. Resultó que había una compañera que había hecho un intercambio a la Universidad Católica de Oriente un semestre antes. Entonces ella me dijo, yo tuve muy buena relación con una profesora, te puedo pasar su contacto y a ver si ella te puede ayudar a algo. Ella me pasó su contacto, yo me puse en contacto con ella, le expliqué la situación y me dijo, sí, sin ningún problema te podemos matricular para que puedas aparecer como un estudiante colombiano, digamos, o como un estudiante de una universidad colombiana. Entonces, gracias a eso me matricularon, aparezco como un estudiante colombiano y así pude seguir con el proceso de prácticas. ¿Cómo empiezas tú a tener contacto con Capital? Yo afortunadamente ya había tenido un intercambio previo a digámoslo así, donde conocí a Johan. Él trabaja para el canal, ese fue el acercamiento, fue de voz en voz, digámoslo así, y así, básicamente. Tú que estás metido en todo este cuento de la agronomía, obviamente sabes muy bien qué es un tropicario. Ayúdanos a entender por qué el tropicario es algo importante para el mundo y para una ciudad como Bogotá. Yo creo que es muy importante este tipo de espacios porque de cierta forma pues permiten a un citadino estando en una ciudad pues poder entrar hasta cierto punto en contacto, digámoslo así, con la naturaleza. Y ahora un tropicario, por ejemplo, que en el video comentaba que replicaba los climas de las diferentes zonas de aquí de Colombia y sus especies, pues mucho más interesante que, digámoslo de alguna forma, puedes conocer cómo es el vivir en otros lados, a lo mejor muy, muy básico, pero puedes conocer el clima, las plantas que se encuentran en el otro lado, sin siquiera salir de tu ciudad. Claro, es una reproducción en un ambiente construido artificialmente, pero con las características de los ambientes naturales que uno encontraría en otros lugares del territorio nacional. Y eso es lo que también pues lo hace muy atractivo. En un solo espacio, gracias a la tecnología, uno se puede dar un paseo por los diferentes pisos térmicos, por mucho de la flora que hay en esos pisos térmicos y aprender muchísimo en un mismo lugar. ¿Qué fue lo que te gustó de esa pieza? Yo lo sentí como una conversación, ¿sabes? No lo sentí como un video informativo, sino como una plática casual. Te contaba una historia rápida, la forma en la que él lo comentaba, tenía como que los tonos de voz, te atraía la pieza, te llamaba la atención. Ese es un espacio que tenemos en Bogotá y que afortunadamente es un espacio público a donde van todos los días del año, pero especialmente los fines de semana, miles y miles y miles de personas. Es por lo general un plan familiar. Se va la abuelita, el abuelo, los tíos, la mamá, el papá, los vecinos del barrio, hacen parche, como decimos aquí en Colombia, y se van al jardín botánico en donde este tropicario hace parte de esa oferta que tiene la ciudad. ¿Qué tipo de cosas podría un canal como el nuestro hacer para apasionar, por ejemplo, a los niños por el mundo de la agronomía o por las flores o por la botánica en general? ¿Qué tipo de cosas se podrían hacer? ¿Qué se te ocurre? Creo que un tema muy interesante, muy llamativo, podría ser algún video visitando alguna finca de flores y haciendo un proceso, a lo mejor como tú dices, más infantil para que se entienda, pero que llame a las personas a entender que digan, wow, realmente no es tan simple como pongo la semillita y listo, ya va a crecer la planta. Ese yo creo que sería un video interesante. Ahí se aprenden muchas cosas en un cultivo, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de aprender cómo usar adecuadamente un recurso que es escaso cada vez más en el mundo hoy, como es el agua. Y entiendo que los cultivos de flores necesitan mucha agua como muchos otros cultivos, pero entiendo que necesitan mucha agua. También necesitan agroquímicos. Entonces también hay que saber cómo se
Se establece la relación de un suelo productivo con los agroquímicos sin que arruinemos los suelos y además los usos para los que esos suelos pueden servir de una mejor manera. La forma en que se organiza la producción, ¿no? El tipo de tecnología que se utiliza para el corte, para el empacado, para el transporte, el manejo de las temperaturas, de las humedades. Yo no sé, se me están ocurriendo cosas que yo me imagino que hay que aprender, y un cultivo de flores se puede constituir en un aula maravillosa para enseñarle a un niño, a una niña, muchas cosas que no se pueden enseñar en el aula. Sí, y yo creo incluso, bueno, como tú dices, la cuestión de los agroquímicos, del uso del agua, afortunadamente, como ustedes, o bueno, Colombia en general es un país principalmente para exportación de flores, hay muchas certificaciones que son muy estrictas con ese tipo de cosas. Por ejemplo, te platico, yo en la finca en la que yo trabajo, todos los invernaderos que tienen canales de agua para captar el agua lluvia. Entonces es una forma de aminorar el uso de agua, así como la misma agua que se utiliza se recicla en otros procesos de la finca para eso mismo disminuir. Y sí, no, yo creo que en sí un sistema productivo te da para entender muchas cosas. Así puede ser, yo que sé, el respeto a la vida por las plantas, el cuidado, la administración, por los recursos que se tienen, no solo naturales, sino ambientales o económicos, el trato a los trabajadores, a los colaboradores, que realmente uno podrá saber mucho, pero, digamos, uno como ingeniero podrá saber mucho, pero si no sabe dar un buen trato a tus compañeros de trabajo, realmente todo el conocimiento que tienes no te va a dar para nada. Entonces yo creo que es una combinación de muchas cosas que sí te pueden enseñar para muchas áreas diferentes. En el texto que escribiste, pues expresando satisfacción por haberte encontrado ese video sobre el tropicario aquí en Bogotá, decías claramente: no lo conozco, pero tengo que ir a conocer ese tropicario. ¿Has estado antes en Bogotá? No. En mi caso, por ejemplo, de Guadalajara, a mí me preguntan cuando llego aquí, ay, ¿qué se tiene que visitar en Guadalajara? Y yo decía, bueno, lo que sé, algo muy básico, pues decía, esto y esto. Pero me ponía a pensar, como yo, seguramente muchas personas, en este caso de Bogotá, no saben que existe el tropicario, o uno no termina de conocer su ciudad, y este tipo de videos también dicen, vea, no se ve que existe un tropicario. Entonces, como que también sirve para dar a conocer cosas que están dentro de la misma ciudad de uno y ni siquiera uno se había percatado de eso. Sí, claro, y esa es una de las funciones y de los retos que tiene un canal como este, que es un canal público: ayudar a que la gente pueda desarrollar sentido de pertenencia con el territorio en el que vive, en este caso el territorio de Bogotá, de la sabana de Bogotá y de su área metropolitana, porque es en su conjunto un ecosistema muy apasionante, con mucha riqueza natural que se está perdiendo no solamente por la crisis climática que estamos viviendo, sino por los procesos de urbanización, por la falta de planificación urbana, porque no se respetan las normas ambientales, porque hacemos las cosas a la topa tolondra, estamos destruyendo humedales, estamos destruyendo fuentes de agua, estamos destruyendo los cerros, que son un patrimonio bellísimo, los cerros que tiene Bogotá hacia el oriente de la ciudad, que es algo que sabemos que impacta mucho a las personas que vienen de afuera, que hace que Bogotá sea una ciudad que impresiona mucho geográficamente, porque sobre una sabana se alcanzan a ver estos cerros de sur a norte de la ciudad. Estamos destruyendo mucho de esa fauna, de esa flora, de muchas cosas que están en los cerros. Estamos aquí muy cerca de el páramo más grande del mundo, la fábrica de agua más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. Tenemos el páramo de Chingaza, tenemos tantas cosas, y todas esas cosas de alguna manera tienen una relación con ese mundo que se vive de un tropicario, porque todo está interconectado, todo esto es sistémico, y necesitamos aprender a apropiarnos de un territorio como ese. Pues mira, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Me alegro que te haya emocionado ver ese video, que tengas el propósito de venir a Bogotá, que Canal Capital haya contribuido a despertarte las ganas de venir al tropicario, y te esperamos aquí en Bogotá, porque estoy seguro que la vas a pasar muy, pero muy chévere.
Muchas gracias, sí, no, la verdad, muy buen contenido. Me metí un poco a ver si que sus videos sí son muy interesantes, muy no pesados, muy ligeros para la persona, pues uno lo puede ver y no es como que digas, es un canal, o sea, es un canal informativo, pero un canal informativo, digámoslo así, relajado, por decirlo de alguna forma, o sea, muy entendible, muy comestible, me gusta la forma en la que informan, creo que es muy, sí, y pues invita a los jóvenes a eso mismo, como se tiene muy de que las noticias son muy aburridas porque son para adultos, para viejitos, el radio, no sé qué, pero creo que el hecho de que lo comuniquen así es una forma diferente de llegar a los jóvenes y a fin de cuentas pues están informando temas. Alberto, gracias y chao, hasta una próxima oportunidad. Chao, hasta luego, se cuidan. ¿Qué tal les pareció la conversación de hoy con Alberto? Sobre cuáles lugares icónicos de Bogotá o lugares que valga la pena visitar de Bogotá les gustaría tener en Bogotá en Story Times. Hay algunos lugares de Bogotá que no son los que aparecen en las guías turísticas que ustedes consideren muy especiales para ser conocidos por los propios habitantes de la ciudad o por quienes vienen a visitarnos. Tienen fotografías o videos de algunos de esos lugares importantes pero no tan conocidos de la ciudad. Ustedes han tenido la oportunidad de ver en las redes sociales de Capital los jueves de postales bogotanas o Bogotá en Story Times. Cuéntenos qué más les gustaría ver en las redes de Capital. Envíennos todos sus mensajes, preguntas, opiniones y comentarios al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Ahora le damos la bienvenida a Johan Martínez, quien le dio vida a la nota sobre el tropicario en el Jardín Botánico de Bogotá. Johan nos contará cómo fue toda esta experiencia al realizar la nota del tropicario. Veamos. Johan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Hola, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Nos pareció interesante conversar contigo para que nos cuente desde tu perspectiva de comunicador que está en un sistema de comunicación pública como es Capital, nos cuentes también qué significa para ti participar en la generación de este tipo de contenidos. Soy de acá y digamos que orgullosamente siempre intento como que las personas puedan quedarse con lo mejor de la ciudad. Un privilegio poderle mostrar a otras personas qué cosas tiene mi ciudad, qué pueden hacer y pues que al final Bogotá es un punto de encuentro y cuando digo mi ciudad pues digo es porque soy de acá, pero claramente Bogotá es de todos, es de quien viene aquí y pues es la ciudad que siempre tiene los brazos abiertos para todos los que quieran venir. Entonces para mí básicamente es un privilegio poder contarles y que descubran a través de estos pequeños contenidos lugares que de pronto no saben que tiene la ciudad y que asimismo puedan apropiarse del espacio y básicamente hacer de ellos la ciudad, o sea, que también se sientan partes de Bogotá. Si algo de apasionante tiene este oficio de nosotros los comunicadores, en particular los periodistas, es que nos enfrentamos a diario con una cantidad de procesos y de hechos sobre los cuales generalmente sabemos muy poco y a veces o muchas veces no sabemos nada. Una nota como esta, que de todas maneras tiene un componente de información científica, que le plantea a uno el reto de cómo transmito yo esta información científica de una manera breve, concisa, precisa, con interés para gente con capacidad de seducción. ¿Cómo te llevó a ti, en este caso concreto, a enfrentar ese tema desde el punto de vista profesional? Porque semejante cantidad de información para tan poco tiempo. Reflexiónanos un poco, compártenos una reflexión sobre eso. ¿Cómo fue ese proceso? Por corto que sea el contenido, pues hay un proceso de investigación, digamos, primero selección del lugar, después ver qué podemos contar de ese lugar que sea interesante para las audiencias y pues que se sientan como atraídos al final, pues a conocerlo, a que vayan, que hay cosas que pues no sabemos, incluso nosotros, pues que ha sido un proceso de aprendizaje incluso personal, de decir, digamos, en este caso concreto, pues el tropicario tiene un montón de especies, tiene todas, digamos que se han encargado de recrear todos los climas que tiene Colombia como tal para poder preservar este tipo de especies vegetales. Es rico en el sentido de poderlo
desmenuzar, si puedo decirlo de alguna manera, desmenuzarlo para que tanto una persona que sabe, pero también que lo pueda ver una persona, digamos, del común y que lo entienda, que no se haga algo tedioso, que no sea un tema difícil quizás, poder tomar esa información y transformarla, y así como decías tú, Carlos, en un contenido tan pequeño, porque si fuera, digamos, algo en lo cual te puedes extender 20 minutos, pues claramente vas a tener la oportunidad de expresarte o explicar mucho mejor. Entonces, digamos que personalmente es un reto, pero también es interesante el poder escoger esas cosas que pueden ser de mayor interés, no solamente por conocimiento, sino también que llame la atención, como, hey, mira que esta información, no sé, se vuelve atractiva para ti y quiero que conozcas este lugar por estas y estas, digamos, razones como tal, o estas características que tiene que de pronto no sabías o que no es de dominio popular, que no todo el mundo sabe. Entonces, eso creo que es lo que más rescato de poder hacer contenidos, digamos, que tienen algún tipo de reto. En este caso, como decías tú, científico, pero pues que nosotros nos preocupamos y procuramos que sea lo más, digamos, que esté lo más desmenuzado posible, que sea lo más comprensible posible para, pues, para nuestras audiencias también y para que no se vuelva algo tedioso, incluso hasta de ver. Los seres humanos, por naturaleza, tenemos la posibilidad de estarnos maravillando por todo, de experimentar la capacidad de asombro. Y cuando uno se enfrenta a estos temas que exigen que uno se dé cuenta de las limitaciones que tiene de conocimiento, a medida que le van explicando, va viendo y se va maravillando, pues la capacidad de asombro crece y crece y crece. Y si algo tiene de bonito la televisión, es que la televisión no engaña. Uno transmite lo que uno está sintiendo y viviendo. Y creo que en esa nota en particular, a ti se te ve cómodo, se te ve con unas ganas de contar como el hallazgo que hiciste, como ese descubrimiento. ¿Eres consciente de eso? Que en la presentación, en la forma como lo presentaste, el tono, la actitud, como esta manera de ponerte frente a la cámara, es fruto como de esa satisfacción interior que tú sentiste haciendo este trabajo. Bueno, pues primero, Carlos, gracias por, pues digamos, por lo que dices, por tus palabras. Y para mí también ha sido un ejercicio muy bonito precisamente porque es descubrir lugares de la ciudad que no conocía y digamos que esa era la intención desde un inicio también, escoger lugares que sean más allá, que atraigan, pero pues no solamente que sean atractivos de distintas maneras, visualmente o patrimonialmente o como sea, también como que intento escoger lugares que yo tampoco conozca precisamente para que sea lo más genuino posible. Para mí también es como realmente asombrarme y decir, no tenía ni idea, ya lo puedo ver y ahora que lo estoy viviendo, que estoy como viviendo la experiencia, puedo decir, wow, no tenía ni idea, no, me sorprende, a pesar de que pues llevo casi toda mi vida viviendo acá, como que siempre hay algo que Bogotá tiene para ofrecer, que la ciudad tiene para descubrir, así como yo lo descubrí de una u otra forma, pues invitar a otras personas como les estoy contando sobre este lugar y vengan y también conózcanlo ustedes y asómbrense o bueno, disfrútenlo como quizás lo estoy yo disfrutando en ese momento. Y eso se comunica, claramente eso se comunica. Sabemos, ya hay evidencia de que esta nota gustó mucho, ha tenido muchos comentarios de mucho tipo y si a uno como periodista alguien se lo encuentra en la calle y le dice, oiga, usted fue el que hizo la nota, uy, me encantó, y uno tiene posibilidad de hablar con esa persona, generalmente uno le dice, y eso que usted no se imagina, todo lo que no pude contar, porque uno finalmente termina haciendo un duelo, porque se quedan un poco de cosas por fuera. ¿Qué tipo de los descubrimientos que hiciste elaborando esa nota, 2 o 3 ejemplos de cosas que se quedaron por fuera que no están ahí,
pero que tú quisieras haber metido porque te parecieron interesantes? Algo que se mencionó, digamos, someramente en alguna de las versiones del contenido que se hizo, es todo el tema de pedagogía que hace el Tropicario. Cuando fuimos a grabar, no recuerdo bien, pero fueron varios grupos de colegios, en su mayoría distritales, si no es que todos, la verdad, pero básicamente eran como cursos y cursos guiados por el Tropicario, explicándoles, digamos, como todo lo que estaban viendo a los estudiantes. Y algo que me gustaría destacar precisamente es eso, como la labor que hace el Tropicario y el Jardín Botánico en cuanto a la pedagogía sobre la preservación de nuestra vegetación y pues digamos de todo el tema de flora que tiene Colombia. Entonces sé que hacen un esfuerzo importante. Me habría gustado profundizar un poco más en eso, en el contenido, pero creo que ese es un hallazgo importante porque digamos que no solamente es ir y que te cuenten, no, esta planta viene del Amazonas, sino también invitar a las personas como con este tipo de acciones puedes evitar que esta especie desaparezca, o si haces estas prácticas, ten cuidado porque al final pueden verse afectadas la distinta variedad que encuentras acá en el Tropicario. Entonces creo que ese es un punto importante. Incluso creo que vi un comentario que decía, es un plan para ricos o algo así, básicamente. Y pues el costo realmente es muy pequeño para la experiencia como tal. Son 4.000 pesos adicionales a la entrada al Jardín Botánico. Entonces creo que son planes que están al alcance de básicamente todo el mundo. Es algo muy bonito, o sea, son domos de vidrio, pero por dentro se ven muy bonitos, están muy bien cuidados, claramente están acondicionados de una u otra forma. Entonces, como eso también me habría gustado de pronto, como mencionarlo, aunque fuera como no te limites por ese tipo de cosas, porque no es tan así, o de pronto es un tabú, a veces siento que es más como el mito de pensar como que todo lo que hay para hacer en Bogotá implica tener un montón de recursos que pues que realmente no es así, sobre todo las cosas del distrito que están como súper abiertas siempre para pues el disfrute de la población. Yo creo que esas dos cosas, Carlos, como que me habría gustado de pronto explorarlo un poco más. Me estaba imaginando ahora, por ejemplo, volver allí y poner esto en una nota que recoja cómo perciben los niños ese proceso y qué pasa cuando los niños salen de allí. Y poner a los niños a hablar, por ejemplo, recoger esas expresiones de los niños puede ser algo muy, muy provocador, muy sugestivo. O responder una cantidad de preguntas que yo me quedé haciendo, Johan, sobre cómo diablos harán para mantener la temperatura, la humedad, cómo se regula eso, con qué tipo de aparatos, qué cantidad de elementos, no sé, de física, de química, no sé de esto, pero una cantidad de elementos, las matemáticas ahí cómo operan, eso cómo se controla, de dónde vienen esas plantas, cómo hacen para conservar eso, es tantas cosas que surgen que lo dejan a uno absolutamente provocado. Pues queríamos hacer esta aproximación contigo porque nos parecía interesante compartir esto con el televidente mexicano que ahora está en el oriente antioqueño para enriquecer la mirada de lo que conversamos con él y que sale en este mismo espacio contigo hoy aquí en Audiencias Capital. Gracias, Johan, y hasta una próxima oportunidad. No, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y nada, simplemente como reflexión final dejarles a las personas que disfruten Bogotá, que se apropien de su ciudad y que la vivan de la mejor manera posible, y si Capital puede de una u otra forma contribuir para que eso pase, pues aquí con muchísimo gusto, siempre dispuestos para ello. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Pero antes de despedirme, les recuerdo que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Cuéntenme, ¿quedaron con ganas de contarnos sobre cuáles lugares atractivos de Bogotá que no son los que conocemos, pero vale la pena visitar?
La invitación es a que se animen a escribirnos y a que hagan parte de este programa que es de ustedes y para ustedes. No olviden enviarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estamos atentos a tomar nota sobre lo que ustedes piensan, desean, necesitan o esperan de nuestra parrilla de programación. Nos vemos el próximo sábado y, por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.